el economista Amílcar Ferreira, luego Rocío Lobo, José Amado Barbosa. Muy buenas tardes, señores senadores. Gracias por la invitación, señoras y señores. Este proyecto tiene que ser rechazado completamente por una sencilla razón. Tiene, en algunos casos, errores graves en su redacción y en otros casos hay capítulos completos que faltan en la ley, como por ejemplo el de fortalecimiento institucional, y no hay tiempo para corregir. Yo creo que los que presentaron este proyecto, y voy a referirme un poco a esa forma de presentación, sabían muy bien que no iba a haber tiempo y creo que de alguna manera lo hicieron a propósito. Cuando un gobierno, cuando una fuerza política gana las elecciones, se supone que el equipo económico de esa fuerza que ganó prepara un plan económico. Ese plan normalmente incluye un paquete de leyes que es presentada al inicio. Ya cuando la nueva legislatura ha asumido, se presenta, el ministro de Hacienda da la cara y presenta su paquete de leyes económicas. De ese paquete de leyes económicas, todo indica, la única ley donde no se dio la cara, sino que se impulsó así antes de asumir, con una legislatura que estaba saliendo, la de diputados, la que aprobó esta ley, en primera instancia, se impulsó la aprobación de esa ley entre gallos y medianoche, sabiendo que, de una legislatura, reitero, que estaba saliendo, sabiendo que luego, en el interín entre que asumía la nueva Cámara de Senadores, había un montón de actos protocolares por la asunción del nuevo gobierno y no iban a haber muchas sesiones del Congreso donde se pudiera tratar. Hoy estamos a 7 días, el 27 de agosto va a tener esto sanción ficta. Obviamente ocurrió lo que claramente veíamos que iba a pasar, no hay tiempo para tratar todas esas observaciones, consensuar una nueva redacción y sacar una buena ley. Y este jueves hay sesión del Senado. El señor Horacio Cartes acaba de presentar una solicitud para asumir su banca. Ese hecho podría llevar a que en esta sesión del jueves, por ejemplo, que se retiren ciertas bancadas y que eso deje sin quórum. Y que a raíz de eso, el día lunes 27, esta ley tenga sanción ficta. Por eso es que por esa falta de tiempo, el único camino, como técnico les digo, es el rechazo completo. Yo creo que hay un consenso, nadie acá niega que tenemos que tener una ley que regule este sector, pero tiene que ser una ley que se discuta con tiempo, donde los técnicos podamos hacer nuestro trabajo, sentarnos con las bancadas, con los señores senadores, legisladores que acaban también de asumir y con sus equipos técnicos, a discutir una buena ley y en el primer año de gobierno sacar una ley, porque esta es una de las reformas más importantes que va a hacer Paraguay probablemente en toda una década. Amerita que le dediquemos tiempo. ¿Por qué hacerlo entre gallos y medianoche una ley tan importante? Si es que no hay, digamos, otras intenciones ocultas detrás. ¿Por qué el ministro de Hacienda, del paquete económico que, digamos, plantea, por qué no da la cara? ¿Por qué no esperó que asuma la nueva legislatura y no presentó como parte del paquete de leyes que va a presentar esta ley tan importante? ¿Por qué la única ley que mete, así como digo, de manera subrepticia, pareciera hasta una presentación vergonzante, ¿verdad? Esta ley. Bueno, y aquí estamos entonces a 7 días. Brevemente ya para redondear. Yo he encontrado tres tipos de observaciones a esta ley. En primer lugar, artículos cuya modificación es relativamente fácil, porque de la simple lectura salta de que está mal redactado. Por ejemplo, que la intervención puede durar 1 año, renovable por 1 año más, o sea, una intervención puede durar 2 años. Imagínense ustedes, 2 años de intervención es un tiempo excesivo para una intervención, que meta una auditoría, que detecte eventuales irregularidades, que emita su dictamen y bueno, a partir de ahí se deslinden las responsabilidades. Es demasiado. Eso, por ejemplo, la corrección de eso sería relativamente fácil. Es decir, 2 años no, pongamos 6 meses, pongamos máximo 1 año, fácil. Después hay artículos cuya redacción, o sea, la corrección de la redacción no es tan sencilla y va a llevar tiempo. Por ejemplo, la gradación de las faltas, digamos, es muy confuso, habla de falta grave, pero no dice
cuáles son faltas leves, faltas medias, así como la ley de tránsito. Vos sabés cuáles son las faltas graves, leves y medias, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Se usan muchas palabras, la palabra cualquier contravención. Eso no es correcto en una ley, debería ser específica. Problemas de gobernanza, que ya todos acá mencionaron, el hecho de que los sectores principalmente afectados no están representados en los órganos de gobernanza. Y conflictos de intereses, como el hecho de que el presidente de la República pueda ser accionista de alguna de estas sociedades anónimas administradoras de fondos. Después hay ese es el segundo tipo de observación. Artículos que se pueden corregir, pero cuya redacción va a llevar tiempo, requerimos tiempo para hacerlo. Después hay capítulos que directamente no existen, capítulos completos que no existen, como el de fortalecimiento institucional. Sabemos que en la realidad de muchas de las cajas bancarias hay atrasos en digamos, la transferencia de los aportes. Un ejemplo es el tema municipal, las cajas municipales, donde los municipios pagan los salarios, descuentan el aporte, después no transfieren a la caja. Entonces, la superintendencia va a controlar, dice, al sistema, y el sistema no son solamente las previsionales, forman también parte de las entidades que aportan. Entonces, por ejemplo, no se habla en ninguna parte que la superintendencia podrá requerir informes a las entidades aportantes a ver si esos aportes que forman parte del salario, que fueron descontados, fueron transferidos a la previsional. No hay nada, solamente se habla de control, castigo, pero no hay ni un capítulo referido al fortalecimiento institucional. Debería haberlo, ya que hacemos una ley, cómo desaprovechar la oportunidad para incluir cosas como esa. Después, los límites para la inversión. No considera que los tamaños de las cajas son diferentes, no es lo mismo una entidad previsional de 1.800 millones de dólares como el IPS, dice la ley, o por lo menos la propuesta, de que hasta el 20% nomás podrá ser destinada a los préstamos a los socios, y otra vez limita a solamente algunas entidades que pueden hacer préstamos a sus propios asociados. No es lo mismo una entidad de 1.800 millones de dólares que una de 15 millones de dólares, donde justamente el principal activo es el préstamo a los propios asociados. Limitar al 20 implicaría llevar a la quiebra a esa entidad previsional. Claro, ya termino, mira. Justamente, por ejemplo, los límites establecidos a los bonos del Tesoro, 65%, sociedades que emiten acciones en bolsa, 50%, pero, oh sorpresa, cartera de préstamo a los propios socios, 20%. Claramente se nota, ¿verdad?, el direccionamiento para financiar, ¿verdad?, otro tipo de cosas. Bueno, luego, quiero decirles que esto es muy importante, el sistema previsional debe aportar al desarrollo del país, pero debe hacerlo de una posición de absoluta independencia. Nunca el sistema previsional debe ser un brazo de las políticas económicas del Poder Ejecutivo. Eso es muy importante y es muy peligroso si es que del superpoder que se le da a la superintendencia, dado que también el Poder Ejecutivo nombra a los consejeros del IPS, etcétera, o al presidente, entonces convertir a las previsionales en un brazo de las políticas económicas, indicándole, direccionando que deben financiar tal APP, tal ruta, etcétera, eso es muy peligroso. Veamos el caso argentino, donde los gobiernos anteriores hicieron eso, direccionaron a las previsionales para financiar el programa de gobierno. Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Previsionales que están llenas de bonos del Tesoro en un país que está al borde del default. Por ende, es muy importante mantener esa independencia. Y finalmente, también decir de que las veces que las cajas previsionales han tenido pérdida, no ha sido precisamente por mala gestión de sus propios administradores, ¿verdad?, que vienen de elecciones, sino ha sido, en la mayoría de los casos, las veces que el Poder Ejecutivo ha metido la mano. Cuando una entidad previsional ha ido al rescate de entidades bancarias que estaban quebradas en la última crisis financiera, no fue precisamente a iniciativa de los jubilados, de los socios, fue porque el Poder Ejecutivo metió la mano. Así que yo creo que hay que preservar esa independencia. Por eso cierro con esto, señores legisladores, especialmente senador Zavala, líder de su bancada, el senador Apuril, el hecho de que los empresarios y trabajadores representados en la Unión Industrial Paraguaya y en todos los gremios que están acá, de manera unánime, pidan el rechazo total de esta ley, yo creo que algo debe decirles. Muchas gracias.